Hermano, Dios le bendiga. Dice hermano Carmelo Márquez. Otro día más de el Señor nos inquieta para traer palabras. Como siempre les he dicho, no traigo palabra menos que el Señor no me inquiete. ¿Por qué? Porque no quiero traer nunca palabra que salga de mi boca, sino de parte de Dios, ¿verdad? Nunca quiero traer palabra que no sea Dios el que me instruya a traerla, ¿verdad? Porque sería yo como un hipócrita trayendo la palabra mía y no la de Dios. Vamos a hablar de un tema muy gozoso, donde nos vamos a gozar, ¿verdad? Yo me voy a gozar. Siempre que hablo la palabra del Señor me gozo, ¿verdad? Me gozo porque muchos decimos estar preparados por una venida del Señor y pocos estamos haciendo las cosas como Él quiere, ¿verdad? Muchos decimos sí amamos al Señor, sí vamos a caminar como el Señor, pero poco nos sometemos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Muchos queremos hacer y deshacer, muchos queremos decir que nos vamos en el día de la redención, nos vamos con Cristo. Ah, sí, yo me voy. Todo el mundo se quiere ir, todo el mundo quiere predicar, todo el mundo camina bajo la voluntad del Señor y todo el mundo está, como yo digo, haciendo y deshaciendo con la palabra del Señor. Yo te vengo a decir hoy, ¿estás tú preparado? ¿Verdad? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿O solo disimulamos? ¿Por qué solo disimulamos? Porque hay muchos viviendo con antifaz, hay muchos viviendo con careta, hay mucho doble ánimo, hay mucho bochinchero, hay mucho murmurador, hay mucho de todo, ¿verdad? Entendiendo que en el camino del Señor tiene que haber de todo, dice. Pero yo vengo a decirte a ti, no a los que disimulan, no a los que hacen las cosas. A ti, cristiano, te vengo a decir algo. Tú que te sometes al Señor, tú que dices que andas bajo la voluntad del Señor, aprende a caminar como Dios quiere, ¿verdad? Porque Dios no quiere personas en dos sentidos, Dios no quiere personas en dos caminares, Dios no quiere personas en dos mentes. Dios es un Dios de, ¿cómo le vamos a explicarle? Cuando Dios da una palabra, no la cambia. Entonces tú vienes y dices que estás en Dios, pero haces otras cosas porque el Señor lo permite. Y eso no es así. Cuando Dios te llama a una comunión en Él. Dios te bendiga, pastor, a mi pastor que está por ahí me mandó un saludo. Dios le bendiga, pastor. Déjame escribirle aquí que estamos en live, ¿verdad? Para que Dios te llamó a un camino. Dios te llamó a un camino de rectitud. Dios te llamó a un camino donde lo que dice hoy es hoy, mañana y siempre. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no es inconstante. La palabra de Dios es certera. La palabra de Dios dice que la justicia de Dios es de rectitud, ¿verdad? Y si la palabra de Dios es en justicia, en rectitud a lo que Él dijo en Génesis, se lo repitió en Deuteronomio cuando se repitieron las normas, los mandamientos, mejor dicho, perdona, se lo repitió a David en los Salmos, se lo repitió a Zacarías, se lo repitió en Mateo, todo lo mismo. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy. Y hoy te digo, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿O solo disimulas? ¿O solo disimulamos? Porque muchos decimos estar preparados y no hacemos las cosas como es, ¿verdad? Vamos a leer en Lucas 21:36, ¿verdad? Que es el versículo que vamos a leer para que entendamos lo que yo les quiero traer, ¿verdad? Lucas 21:36, uno de mis versículos favoritos, porque todos los cristianos dicen que van para el cielo, todos los cristianos dicen que estamos encaminados en Cristo. Pero mira lo que dice ese versículo 21:36, ¿verdad? Verá pues en todo tiempo orando que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Wow. Entonces, Carmelo, ¿qué tú dices ahí? Yo no te digo nada, te dice el Señor que ores y veles lo que no te gusta, ni orar, ni ayunar, ni velar, ni hacer nada de lo que Dios te manda, porque eso te acarrea salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo tú vas a reconocer las cosas que vienen si no ayunas, ni velas, ni oras? El Espíritu no te puede decir lo que viene.
Porque el Espíritu no le habla a todo el mundo. El Espíritu Santo mora en vasijas limpias. El Espíritu Santo mora en vasijas que son dignas de Dios. Si tú no estás haciendo las cosas que Dios te manda, tú no eres digno de que el Espíritu mora en ti. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando venimos al Señor. Pero si te pones a hacer lo que no es, contristas al Espíritu y el Espíritu se te va instantáneamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque solos estarán delante del Señor los que anden en santidad. Dice buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí te dice que estés para estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el helio, el Espíritu Santo es el relleno que complementa la santidad. Santidad es apartarte completamente del mundo y separarte para Dios. Cosa que tú hoy no estás haciendo, cosa que tú no quieres hacer, cosa que tu pastor te dice y ayuno congregacional, muchacho. Y a veces se ofenden como si les hablaran cosas que no tienen. El pastor te dice vamos a orar y no das un minuto de oración. El pastor te dice vamos a ayunar y no puedes por la diabetes. El pastor te dice vamos a vigilar. El pastor me da sueño. Y a veces tú los ves metidos en Facebook hasta las 3, 4 de la mañana. No quieren ayunar porque les da hambre por la diabetes. Y a veces se van para los paris. Para paris, vamos a entender, discotecas y todo, y están allí sin comer. Y no les importa. Se dan para juego de pelota y lo que tienen son 10 pesos, pagan la entrada y pasan allí bebiendo agua sin hacer nada, lo mismo que puedes hacer en un ayuno, mi hermano, ¿verdad? Esto tiene que ser una lucha diariamente, porque Lucas 1:75, Lucas 1:75 dice que tenemos que estar en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Les expliqué que la santidad es una separación del mundo. Tenemos que estar separados del mundo diariamente para ganar el reino de los cielos. Dice que cualquiera que no aborrece, madre, hijo, padre, que no aborrece a ninguno, no puede ser digno de mí, Dice, yo no vine a traer la paz, sino a traer la discordia. Dice el Señor que no vino a traer paz. ¿Por qué? ¿Por qué no vino a traer paz? Porque cuando andamos en Cristo, cuando nos encaminamos en Cristo, nos hacemos enemigos del mundo. Y el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a perseguir, el mundo nos va a hacer de todo. Nos van a empujar con violencia, pero solo aquel que persevera y ama a Dios será empujado con violencia, pero será el propósito, porque se encamina en Dios, ¿verdad? Tenemos que luchar diariamente, como dice Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Antes estaba trayendo una palabra y esta palabra no quiere decir que tú te vas a ir ahora a entrarte a galletas con todo el mundo. No, que me dijo esto. No, el cristiano contiende por la fe, pero contiende con la rodilla, instruye con mansedumbre y no crea discusiones vanas. No está hablando ni tirándose ni de aquí a allá. La palabra no es para contender. Cuando contendemos es perdición al oyente, porque el oyente no entiende ni de lo que estamos hablando. Tenemos que luchar diariamente, pero luchar de rodillas, pelear, arrebatarle ese reino de los cielos con violencia. Quiere decir que por más que me empujen, yo voy a pelear, yo me voy a parar y me voy a encaminar. Yo he pasado en estos días unas situaciones y yo no me he quitado del evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor me dio, mío es la venganza, mío es la justicia. Yo no pido venganza, ni pido nada, solo pido misericordia para que me atropella. Porque si yo pidiera venganza, fuera un mal hijo de Dios, ¿verdad? Dice mi sobrino, liberarnos de nuestros deseos mundanos y reemplazarlos por la voluntad a lo que desee Dios. O sea, hacer cumplir lo que Él lo ordene. Dios te bendiga, sobrino. Mira, sobrino, estamos en un mundo donde el mundo no es bueno, donde el mundo nos atrae, sobrino. Pero el mundo no nos puede dar lo que nos va a dar Dios. Dios nos va a dar una vida eterna, un gozo, un cuido. Tú estás en una edad donde te van a ofrecer muchas cosas en el mundo y no te las van a poder cumplir porque Satanás es el padre de toda mentira y ofrece todo lo que puede, tanto así que llevó al Hijo de Dios, a Jesús, lo trepó en el penáculo del templo. Le dice, si me postraras y me adorares, todo esto te dará. Una cosa que era embuste. ¿Por qué? Porque toda la tierra y su plenitud es de Jehová. Él no puede dar lo que no es de él. Te ofrecerán mil de cosas, sobrino. Pero yo te digo, esfuérzate y sé valiente,
porque Cristo está contigo. Cristo te ama. Cristo quiere que tú sigas encaminado en su verdad. Ahora seguimos con la prédica, ¿verdad? Dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatamos. ¿Por qué? Porque hay que pelear, hay que contender hasta la sangre, como contendió Jesucristo por el pecado de su pueblo, de nosotros, su pueblo, y nos limpió. Tú y yo tenemos que pelear contra la carne, someter esa carne, y si no la sometemos, no vamos para ningún lado porque la carne nos va a matar. Tenemos que tener un crecimiento, ¿verdad? Dice, así que hermanos míos, amados, estar firme y constante y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor? No es por las bendiciones que llegan, es porque sabemos y traemos personas al camino de Dios. Sabemos que estamos caminando en el Señor, porque el Señor sí nos bendice, pero nos va instruyendo cada día más para aprendizaje. Dice que tenemos que renovar el entendimiento cada día. Cuando renovamos el entendimiento en Cristo Jesús, ese es el crecimiento que quiere Cristo. No es que tengamos 10 cajos, 20 casas, no. El verdadero crecimiento es en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero entendimiento y crecimiento en Cristo, ¿verdad? Perdone, ¿verdad? Que estoy con fatiga. Ese es el crecimiento, recordándonos y sabiendo que no hemos alcanzado la vida eterna, que podemos perderla a cualquier momento. Pablo dice en Filipenses, le decía a los Filipenses 3, 12, 14, no que lo hayamos alcanzado ya, ni que ya seamos perfectos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo que fui asido, aquello por lo cual fui también asido para Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haber alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué te quiere decir eso? Deja las glorias pasadas, deja lo que dejaste atrás, quítate todo eso y así lo que viene nuevamente. Dice que todo el que viene a Cristo, todas las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Y si son hechas todas nuevas, tienes que caminar como una persona nueva. Dice que somos renovados en Cristo. Dice que somos hechos nuevos. Y si somos hechos nuevos, ¿por qué tú dices que estás en Cristo y estás haciendo cosas que no son lícitas para Dios, verdad? A veces me encuentro con muchas personas en el caminar y me dicen, hola Carmelo, ¿cómo está? Y yo, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Y yo le digo, estamos bien, estamos en Cristo, estamos encaminados. Oh, qué bueno, hermano. Estás diezmando, no, mira que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo aquel que le ama guarda sus mandamientos. Y el que le conoce hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sino someterse a su palabra, sino someterse a su mandamiento, sino buscar la vida eterna. Dice Primera de Juan 2, 4, 5, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Lo que le decía ahorita. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Perdone, que me están escribiendo de aquí, de allá y todo. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Dice que por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? El que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra, ¿verdad? Esos son dos grandes mandamientos que hay que seguir. Si amas a Dios sobre todas las cosas, guarda los 4 primeros mandamientos que son de amar a Dios.
Si amas a tu prójimo como a tú mismo, guarda los otros 6, porque tú a tu prójimo no le robas, tú a tu prójimo no lo matas, tú a tu prójimo no le levantan falsos testimonios, no le codician la mujer. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? Cuando nos encaminamos en sus mandatos, cuando nos encaminamos en su palabra. Pero su palabra es la misma, su palabra es la misma de ayer y hoy y mañana. Dice que aún el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que el que cambie, aunque sea una tilde o una jota de su palabra, será quitado del libro de la vida. Pero tú te atreves a decir que Dios ha modificado la palabra de Él para acomodarla a ti. Y no es que lo dice, pero con tu conducta lo estás haciendo. Con tu conducta lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque cuando no te conduces bajo los mandatos de Dios y te conduces como tú quieres, dices que es que estoy bajo la gracia y haces un libertinaje de la gracia, blasfemas el nombre de Dios y la gracia. La gracia es un don inmerecido, la gracia te ve como un pecador perdido y bajo la gracia Dios te ve como un pecador perdido, por eso te da la gracia, que es un don inmerecido, que tú no te mereces, pero te atreves a cambiar la palabra de Dios, te atreves a decir que puedes andar vestido como te da la gana, te atreves a decir que puedes estar pintado, que puedes estar con pantalla, que puedes estar haciendo lo que te da la gana. Hermano, no te estoy diciendo que tú llevas un año en Cristo, es más 6 meses, porque en un año tiene que haber un cambio. Yo estoy diciendo que llevas 6 meses en Cristo y estás cambiando poco a poco, amén, porque el que te cambia es el Espíritu Santo, pero llevas un año y ya tiene que haber un cambio. Dice que cuando somos sellados con el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio ahí mismo. María Magdalena se le quitaron 7 demonios y ahí mismo empezó a servirle. Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, dejaron todo y siguieron. Pero tú te llamas Jesucristo, vienes a Él y dices que vas a cambiar poco a poco y no hay ningún cambio en ti. Y dices que estás preparado. Si no estás preparado, si no hay cambio en ti, los primeros serán los prósperos y los prósperos serán primeros. Pero tú sabes qué, puede ser de los prósperos, de los últimos. Y si no estás preparado, te queda. No te creas que eso dice que porque yo soy de los últimos, Dios me... No, si estás en pecado, te queda. El pecado es pecado. Dios aborrece al pecado y al pecador la aborrece más. Él ama al pecador arrepentido. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que ama el pecado? ¿Cómo tú me vas a decir que ama al pecador si aborrece al pecado? Si aborrece al pecado, aborrece al pecador también. Porque está en pecado. Ama al pecador arrepentido, aquel que lavó su sangre en Cristo Jesús. Tú no me vengas a decir que tú andas en pecado y eres hijo de Dios. Y eso es un embuste. Eres un embustero porque el pecador es hijo de Satanás, que es el que peca, miente y hace de todo desde el principio. Somos dignos de ser llamados hijos de Jesucristo, de Dios, de Jehová, cuando venimos al lavadero de la sangre en Cristo Jesús. Mientras tanto, tú no eres hijo de Dios. Somos hechura suya, a la imagen y semejanza de Jesucristo para la buena obra. Sí lo dice la palabra. Pero si te apartas de la buena obra, el mal te constituyes pecador. Y Dios aborrece el pecado. Y tanto al que hace el pecado también lo aborrece. Tiene misericordia para el que hace el pecado y lo llama. Pero aborrece el pecado y al pecador. Ama al pecador que se arrepiente de su pecado. No me digas que tú estás en pecado y eres un hijo de Dios, porque lo que eres un hipócrita es lo que eres tú. Eso es lo que eres tú cuando te constituyes, que dice que eres un... Dice 1 Corintios 5, mira lo que dice. Voy a leerlo de aquí mismo. No me gusta hablar palabras mías. 1 Corintios 5, 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No es con los que están en el mundo. El mundo Dios lo juzgará. Tú, que te encaminas en Cristo, mira lo que dice: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si estás en pecado, tú no eres... Mira, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir así, y no me importa cómo me tomen, no me importa cómo me digan. Mira lo que dice ahí: tal
perverso quitarlo del lado. Hermano mío es aquel que hace la voluntad de Dios. Jesucristo estaba en cierto momento en tu hermano. Le dijeron, tu hermano y tu madre estaban afuera. Le dijo, no, ¿quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad. Si tú estás en pecado, tú no te constituyes hijo de Dios. Y si no te constituyes hijo de Dios, no eres mi hermano. No todos son hijos de Dios. No todos por ser hijos de Abraham son hijos de la promesa. No todos por ser hijos de Abraham son pueblo de Israel. Dice la palabra. Yo soy pueblo de Israel y tú también lo pasaste a ser pueblo de Israel cuando viniste a la sangre de Cristo. Cristo rasgó el velo, de los dos pueblos hizo uno. Entonces somos un solo pueblo unido, ¿verdad? Tienes que caminar imitando a Cristo. Como tú dices ser cristiano y no imitas a Cristo, dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ay, santo hermano, tú estás tirando fuerte, Carmelo. Pero yo no te estoy tirando fuerte. Yo te estoy trayendo palabra de Dios por la Biblia. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice a mí. Mira lo último, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero tú dices que andas en Cristo y no caminas como él anduvo. Ves un deambulante y le das la espalda. Ves a tu hermano en la iglesia llorando y no lo consuela. Siempre estás en murmuración y en bochinche. Y te lo digo a ti, bochinchero, y al que lo oye, porque el que oye el bochinche, preste el oído a la maldad. Y acarrea maldición tanto como el bochinchero. Porque si yo oigo un bochinche, digo, te callas. Y si no está el hermano aquí, no hables de él, porque se lo voy a decir. Y no es que yo lleve bochinche, pero no se lo digo al hermano, hablo con el pastor para que jale ese bochinchero. Tenemos que parar el bochinche, la murmuración dentro de la iglesia. Queremos ser cristianos habladores y la lengua es un músculo que puede encender un bosque. Dice que el que se crea religioso y no refrena su lengua, su religión de tal no es nada. Con la lengua acarreamos vida y muerte. Con mi lengua yo edifico y mato a un cristiano en la fe. Dejemos de estar murmurando y seamos cristianos. Si nos llamamos cristianos, seamos imitadores de Cristo. Toma tu cruz y sigue, me dijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que coge un canto de palo? No, tú sabes lo que sufrió Cristo en la cruz. Y todo lo que tuvo que sufrir. Galletas, palmetazos, lo escupieron, blasfemaron y él callado. Y eso te dice Dios hoy. Cállate la boca y sigue caminando, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a caminar en Cristo? Dice Santiago 1, 22, 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero sed hacedor de la palabra, y no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos. Oh, pero ¿qué te quiere decir eso? Que no seas tan incrédulo, que no seas tan cabezón, que no te entre la palabra y hagas como los lagartijos, que uno le mete un palito por aquí y le sale por acá. Que la retenga, porque dice que el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo nos escribe todo en las tablas del corazón. Así es la palabra. Pero ¿cómo nos las escribe? Siendo oidores y hacedores de la palabra. La palabra me dice a mí, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces si yo veo a mi prójimo, no bochincheo, no hago nada contra mi prójimo, lo amo de corazón verdadero. Que ejercitemos el amor fraternal. El verdadero amor fraternal es hacer todo sin murmuraciones, pero tú siempre estás murmurando, tú siempre te estás quejando, tú siempre estás bochinchando y haciendo las cosas. Y así dice que vas para el cielo. En el cielo no van a entrar embusteros, ni maldicientes, ni nada. Prepárate, porque bueno, estamos preparados para la venida del Señor, dice el tema, o solo disimulamos. Ay, porque yo soy un superhéroe, tengo 2 vidas. ¿Y cómo que un superhéroe con 2 vidas? El superhéroe es el que tiene una doble vida, tiene la de defender a las personas y la de vivir en la carne. Así están los cristianos hoy en día. En la iglesia son una cosa y cuando salen son otra. No sea
incrédulos. Ejercitemos la fe cada día. ¿Cómo ejercitamos la fe? La fe dice que es, déjame buscarlo para que no lo digan, a veces me turno, pero te lo voy a decir. Perdón. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza que es cierto, que creo, que voy, que Dios lo hará todo. Y la convicción que estoy convencido de que Cristo es el Salvador del mundo, ¿verdad? Romanos 12:12, gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Cuando oramos, ¿verdad? Me gozo en la esperanza de que Cristo viene pronto por mí. Y estoy gozoso. Y sufro en la tribulación, pero el gozo me sigue. Mira qué cosa más extraña. Sufro porque soy carne, pero me gozo en el Espíritu, porque Cristo de los cielos vendrá por mí pronto. Y yo sé que conoceré ese Cristo. ¿Y cómo lo conoceré? En espíritu y en verdad. ¿Y cómo me preparo? En santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú dices que vas para el cielo, pero tu santidad se limita a usar una falda larga, una vestimenta, una peluca, como yo digo, un pelo. Pero no refrenas tu lengua de señalar a los demás, de juzgar, y nadie puede señalar a nadie. Aquí estamos para vivir día a día, y tú no sabes que si hoy tú estás bien y mañana caes. Dice que el que esté firme, vele de que no vaya a caer. ¿Por qué? Porque tú estás firme hoy y le tiras a todo el mundo y mañana cae. ¿Qué van a hacer contigo? Lo mismo. Con la vara que mide serán medidos, lo dice la palabra. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con todos los santos. Dice 1 Timoteo 4:7, desechar las fábulas profanas de viejas, ejercitado en la piedad. La piedad ya no existe en el cristianismo. Nos creemos que somos mejores que otros porque Dios nos utiliza. Nos creemos que nos merecemos todo porque somos cristianos. La misericordia alcanza al misericordioso. Yo hace poco me puse a ver la misericordia. La misericordia hace ver al hombre miserable. Y me hace ver al hombre miserable. Y aquí dice que la misericordia, déjame buscarlo porque lo escribí aquí, para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Para que no nos creamos que nos merecemos todo, hermano. La misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Qué quiere decir? Que yo como con mi misericordia velo, ayudo y amo a los demás. La misericordia no es llevarte palabra blandengue, porque es que tú tienes que venir a Cristo, porque es que Dios... No, la misericordia me lleva a amarte y a sufrir por ti. Y como yo sufro por tu alma que se puede perder, te voy a decir, tú estás en pecado. En el pecado vamos a suponer de fornicación. Y si sigues fornicando te vas a perder en el infierno si no buscas el perdón en Cristo Jesús. Pero no me vas a venir a decir a mí, que yo te voy a decir, ay hermano, tú estás en pecado, ven a la iglesia y que Dios vaya cambiando. No, ven a la iglesia, busca el perdón de Dios para que seas transformado a través del Espíritu Santo, porque nadie irá al cielo con pecado. El Espíritu Santo es el que nos transforma, sí, pero si yo no te digo dónde tú estás mal, ¿cómo tú vas a buscar esa transformación? La misericordia me lleva a ver a aquel hermano que el espíritu que está decaído, que se siente mal porque él pecó, vamos a suponer, hermano, venga a mí, dice que nos amonestemos, pero que velemos por los que están decaídos, por los débiles en la fe. Si yo veo a mi hermano, mira lo que es la misericordia, si yo veo a mi hermano que cayó en pecado, yo no voy a, tú estás en pecado, ahí no voy a ir porque ya él sabe, él conocía. Pero voy y le digo, la misericordia de Dios te cubre. Y dice que si tú vuelves al camino, tú volverás a ser perdonado. Pero yo no voy a ir donde una persona del mundo que esté en pecado, que ellos hoy en día saben mejor la palabra que tú y que yo, a tratarlo con amor y con blandengue. Cuando Jesucristo vino, no le dijo al fariseo, ustedes están mal por no, le dijo hipócritas, fariseos y saduceos.
Cuando Pablo pegó a predicar por el Espíritu Santo, después que les dijo que todos sus hijos y niñas, ¿qué fue lo primero que les dijo en la cara? Ustedes que crucificaron a aquel Cristo. Lo voy a buscar en Hechos, para que vean, porque es que tenemos que tener misericordia, pero tampoco tenemos que ser unos blandengues en la palabra. No podemos hacer con la palabra lo que nos dé la gana. No podemos querer ser más misericordiosos que Dios. Tú quieres ser más misericordioso que Dios hoy, y por eso es que todo te va mal. Cuando Pablo recibió el poder del Espíritu Santo que pegó a hablar, dice Juan 2, ¿verdad? Juan 2 dice, vamos a hablar del 34 en adelante, pero porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Tus enemigos. Jehová le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? De Jesús. Aquellos que no hacen su voluntad. Aquellos que dicen caminarse en Cristo y no hacen lo que Cristo quiere. ¿Quiénes son los enemigos? Los que dicen que son cristianos y tienen el pecado escondido. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. No le dijo, no, porque ustedes no lo sabían, ¿verdad? No, le dijo a aquellos que ustedes crucificaste. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Viste lo que Pedro no le dijo? Ustedes que crucificaron, bautícese para el perdón de los pecados, y ya le servían supuestamente a Cristo, pero no se encaminaban como Cristo decía, como tú y yo hoy en día decimos que vamos por un cielo, estamos preparados para la venida del Señor, o solo disimulamos porque decimos ser cristianos y estamos más perdidos que estamos más perdidos que un billete de 100, con una aguja en un pajar. Tenemos que ayunar. ¿Y cuál es el ayuno que le gusta a Dios? Vamos a buscarlo. Yo me gusta leer esto del ayuno porque muchos pasan hambre. Pasando hambre por vergüenza, porque no saben ni ayunar. Se creen que el ayuno es comer, dejar de comer para que Dios aleje los demonios, para que Dios... Mire, hipócrita, deje de pasar hambre, deje los bochinches y deje todo y ayune como Dios quiere. ¿Sabes para qué Dios quiere que tú ayunes? Para que se rompan cadenas. No es para alejar los demonios. ¿Tú sabes por qué? Jesucristo estuvo 40 días, fue llevado al desierto y terminó el ayuno y fue tentado por Satanás. Y tú y yo que no somos nadie, Isaías 58, mira, aquí mismo está. 58, vamos a leerlo desde el 3 al 7. Porque ¿qué dice? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Jeje, hipócrita, te estoy diciendo que estamos ayunando como los hipócritas, como nos da la gana a nosotros. Entonces después el Señor no trabaja y queremos decir que estamos en Cristo. Pero es que el Señor no me... encamínate a lo que Cristo quiere, encamínate. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Para contienda, Señor, tengo un bochinche, que a aquella hermana se le caiga la lengua, voy a ayunar para que el Señor le pare la lengua. Eso no es así. Tú vas y le pides perdón a tu hermana para que el Señor la obre por ella. El ayuno no es para eso. En tal el ayuno que yo escogí, dice que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga camas de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?
Ese es el ayuno que Dios quiere. También dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como en el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de Dios, de ti, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ay, porque hacemos con el ayuno, no los que nos da la gana, pero yo voy para el cielo porque yo ayuno 20 horas al día, pero estoy en bochinche y no lo quito. Yo ayuno 20 horas al día y no me someto a Dios. Yo ayuno, lo que estás es pasando hambre. Hambre es lo que estás pasando. Tenemos que ser prudentes. Dios nos manda a vigilar como las vírgenes. Vamos a leer esto de las vírgenes un momentito, porque yo quiero que ustedes se entienda esto bien. No todos van a ir al cielo. Y oye esto, óyelo bien. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las vírgenes son iglesias, que hay muchas que se están durmiendo, ¿verdad? Dice que tardándose, todas durmieron, porque hay muchas, casi todas están. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibir. Entonces todas ellas, aquellas vírgenes, se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestra lámpara porque nuestra lámpara se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y tú te dices que estás en unción, que estás bien preparado, y si el día del Señor te toma, sin tu lámpara encendida, que es el fuego del Espíritu Santo, tú te vas a quedar. Hay mucha gente que dice que viene el Señor por un pueblo y después viene por otro. Aquí dice que no. 10 iglesias, 10 vírgenes, 10 iglesias, 10 preparadas y 10 a medio preparar. Y no viró por las a medio preparar. Dice que es mejor estar frío o caliente que tibio, porque los tibios los vomitará. Esa es la hipocresía del pueblo de hoy. Hoy tú le hablas a una persona, no, porque hay otra segunda venida. Después que Dios se lleve la iglesia, yo me empiezo a preparar. Después que Dios venga por su iglesia, como dice, por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. Si no estás preparado y te quedaste para la gran ira de ese día. Porque la próxima venida del Señor, cuando plante el pie en el monte de los olivos, que lo rompe en 4, va a ser para la ira del fuego consumidor del Señor, que destruirá toda esta tierra de maldad. Dice que la disciplina, mira lo que dice de la disciplina. El que tiene poca la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hoy tú le hablas a cualquier hermano en la iglesia de que está haciendo algo mal y lo primero que te dice es que lo está juzgando. Tú le hablas de cualquier cosa, pero este es lo que está señalándome. Tú le hablas a cualquier hermano de cualquier cosa y dice, deja de estar juzgando a los demás. Yo te digo hoy, deja el blandenguismo, deja de estar comiendo gasofia y come vianda, que la vianda es la que aprovecha, porque la leche adulterada no te va a llegar a ningún lado. Ponte a buscar palabra de Dios, y si Dios te disciplina, dice, Hebreos 12, del 6 al 8, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre deja sin disciplina, de la cual
todos han sido partícipes, entonces soy perdón. Si soportar la disciplina de Dios, os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Le pido disculpas. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardos y no hijos. Yo prefiero ser disciplinado y ser hijo que ser un bastardo. Y no hay bastardo. Si eres un bastardo para Cristo, si eres un bastardo en el caminar del Señor, eres hijo de Satanás. Tan sencillo como eso. ¿Y qué dice el 9, del 9 al 11? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que os es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdaderamente que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruta pasible de justicia a los que en ella se han ejercitado. ¿Qué quiere decir? Dice que la disciplina no nos gusta, porque a nadie le gusta la disciplina, pero tenemos que tenerla porque Jehová de los ejércitos nos encamina en él, disciplinándonos en su caminar. Esa disciplina nos hace copartícipes de la santidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque lo dice, déjame buscarla. Donde lo dice, perdón hermano, me gusta buscarla verdaderamente porque no espiritual. Lo buscamos ya, mira aquí. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces a ti te disciplinan y vienes a gritar y dices que vas para el cielo. Sin disciplina no hay santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Una de cal y una de arena. Tú dices que amas a Dios, pero no te sometes. Tú dices que amas a Dios y no haces la voluntad de Dios. Uy, Carmelo, de la tiradera, te voy a hacer, no estoy tirando, te está cogiendo la palabra. Hebreos 10:10. Vamos a Hebreos 10:10. ¿Qué dice Hebreos 10:10? Hebreos 10:10. Ok, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Que somos ¿qué? Santificados mediante la voluntad de ¿qué? De la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que tal es que nos limpiemos. Tenemos que limpiarnos en el cuerpo de Cristo, porque si no nos limpiamos, ¿cómo vamos a ver al Señor? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Limpiemos el cuerpo, limpiémoslo, hermano, del pecado, que Cristo viene pronto y la carne no va para el cielo, te vas a quedar aquí. ¿Cómo? Les pido disculpas. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Las promesas de que iremos al cielo. Las cuales promesas de que iremos a un lugar donde no habrá maldad, no habrá enfermedad, todo será amor y alegría. Y si tú quieres ser partícipe de esa promesa, tienes que romper con la carne y con el mundo. Tienes que salir de todo. No digas, no, que 10 Padres Nuestros, nada. Ni el rosario, ni 10 Padres Nuestros te van a salvar. Te va a salvar tu comunión con Dios. Tu sometimiento a Dios es el que te salva. Yo puedo orar todos los días y ser el pecador más grande. Dice que no oremos con oraciones repetitivas.
Y tú, Santa María Madre, hermano, eso no salva. ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿María o Cristo? ¿Quién murió por ti? ¿La Virgen o Jesús? Murió Jesús. En el único que encontramos el perdón es en Jesucristo. Nadie más te otorga el perdón. Jesucristo, por su sangre fuimos perdonados. Ni por los ángeles, sino por Jesucristo. Van acá, chacho, ahora que van a hacer su obra, dice Mateo 28. Estamos aquí, Mateo 28. Los voy a buscar aquí, los voy a leer la Biblia para que no me digan que estoy trayendo palabra mío. Porque hay mucho que le gusta contender con la palabra. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué les mandó a enseñar? Les mandó a enseñar a Rambo mata la bazuca, las lenguas esas locas que a veces se ponen a hablar la gente, porque están las lenguas angelicales y las lenguas humanas. Pero dice que cuando se abre lengua hay un intérprete para edificación al que las oye. Si no las calles para ti, que es edificación para tu misma alma. Y tú te pasas donde quieras. Rambo mata la bazuca, dice esto, que siempre aprende a lo que dice, y te lo voy a leer ya mismo. Déjame leerte esto. Enseñando que guardes todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que Cristo esté con nosotros y nosotros poder enseñar bien, tenemos que hablar la palabra de Dios, la sana doctrina. Vamos primero a... Mira cómo es esto. Abrí la Biblia y el Señor me pone lo de las lenguas. Para que tú oigas lo que yo te quiero decir de Rambo mata la bazuca y Comando tira a la mamá. ¿Entiendes? Porque las lenguas son lenguas de Dios, sí, y yo las respeto y las amo y las acepto. Pero tiene que haber un orden, no como se está viviendo en la iglesia, que hay 30, como los locos. Es una irreverencia a la casa del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hablamos misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, yo hablo lengua, Rambo mata la bazuca y me creo que soy más que el profeta. Y el profeta es el que edifica el pueblo, tú no. Yo soy evangelista y hablo lengua. Si hablas lengua y las interpretas, eres tremendo siervo de Dios. Pero si hablas lengua y tú mismo no sabes lo que dice, trágate la lengua, mejor muévetela, porque no estás edificando a nadie. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No te digo más nada. Si hablas lengua y no sabes interpretarla, dice que te edifica a ti, que mejor yo lo voy a leer ya mismo para que te calles, que te repas un altar. Hermano, porque Dios... ¿Y qué dijo este? Se perdió el tema, se perdió la predicación, porque caíste en una emoción y pegaste a hablar unas lenguas que a lo mejor son hasta de Satanás. Pues Satanás pone a las personas también a hablar lengua. Apréndetelo. ¿Verdad? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha? Si no os hablaré con revelación, o ciencia, con profecía, o con doctrina, dice Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido, como la flauta y la cítara. Si no dieran difusión de voces, ¿cómo se sabrá lo que está tocando con la flauta y la cítara? Quiere decir que si tú hablas lengua y no tienes interpretación, nadie te va a entender. Vuelvo y te digo, ¿verdad? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Si tú me dices a mí algo en lengua y no tiene interpretación, y Dios quería hablar a través de eso, y Dios, bueno, que Dios es un Dios de orden. Si tú vienes a decirme, ¿qué me dijiste ahí? No sé. Y entonces, ¿qué me edificó eso? ¿Verdad? Así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de su significado. Y tú vienes a blasfemar, te parte un altar al hablar lengua sin tener el significado para hacer como si Dios fuera un loco que lo que habla no se entiende. Canto de charlatán, aprende que cuando vayas a hablar lengua, si no tienes el don de interpretación, háblalas para ti, para que te edifiquen a ti, dice. Que son para edificación tuya o para que le ores al Espíritu. Pero no te pares como los locos. Pero mira, porque está permitido, pero mira bien. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para los que le hablan, para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí, porque no lo entiendo. Así que vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿verdad? Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vamos a dejarlo hasta ahí para que no sigan, porque ahorita se levanta. No, que dice, seguro que dice que si uno va a hablar en lengua, que hablen por orden, pero tiene que haber un intérprete. Tiene que haber alguien que interprete la lengua, porque si no, cállate. Padre, a mí el Señor me da la palabra y yo la doy como Él me da. Yo no le tengo miedo a nadie, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos manda a predicar la palabra como es? Porque cuando predicamos la palabra como es, damos fruto. Se supone que damos fruto y crecemos árboles, hacemos crecer árboles que dan fruto al 100%. Y tú y yo somos esos que estamos sembrando esas semillas, somos los regadores de las semillas. El crecimiento lo da Dios. Dice que los frutos, vamos a leer esto. Los frutos, porque yo busqué los frutos. El árbol es el cristiano, ¿verdad? El árbol cristiano, la raíz es la palabra y la tierra o simiente donde ese árbol está plantado es Cristo. Entonces, cuando se combinan los tres, dan fruto y frutos buenos. ¿Por qué? Todos aquellos que hemos sembrado sabemos que una semilla se siembra, y si no se siembra en un sitio donde hay buena tierra y buen simiente, se cae, no prospera. Así tiene que ser el cristiano. Sembrarse en buena tierra, que esa raíz de la palabra crezca en él y lo infunde a buscar más a Cristo. Que la palabra que hay en ti crezca como raíz, vaya creciendo, buscando más palabras e infundándote en Cristo. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Y si nos fundamos en la piedra angular, ¿quién nos mueve? Nadie. Dice que hay espíritus hay frutos del espíritu, perdón, que los primeros frutos que tenemos que dar son los frutos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Cuando buscamos a Cristo, cuando hacemos su voluntad, cuando estamos en Cristo, encaminados en Él. ¿Cuáles son los mayores frutos del arrepentimiento? En Gálatas 5, 22, 27, más el fruto del Espíritu, que es el que debe de crecer en cada uno de nosotros, el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo debe dar testimonio de nosotros. ¿Y cómo da testimonio? Creciendo los frutos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Entonces tú dices que vas para el cielo. Voy a quitarme la gafa un poquito. Tú dices que vas para el cielo y no tienes ninguna de ellas. Y yo creo que sin ninguna de ellas no vas para ningún lado. Te quedas aquí. Yo creo que el que no ama a su hermano no ha nacido en Cristo, porque dice que todos los que aman son de Dios. Si tú no tienes paz, no verás al Señor. Buscar la paz con todo y la santidad. Si tú no te separas de todo lo malo del mundo, no puedes tener santidad. La santidad es separación por completa del mundo para Dios, ¿verdad? Mateo 12, 33 dice: sed el árbol bueno y su fruto bueno, o sed el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. No podemos ser cristianos haciendo cosas malas, porque Cristo no nos quiere así. Y los malos no pueden hacer cosas buenas porque no pueden hacerlo. Eso es ley de vida. Mateo 7, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ay, te vas a ir para el infierno si no te arregla, hermano. Mira, el tema es Jennifer Luis Lago, Dios te bendiga. Placer saber de ustedes. Escríbame cuando puedan. ¿Estamos preparados para la venida del Señor o solo disimulamos? Estamos haciendo hijos y hijas hipócritas con Dios. Estamos imitando a los fariseos, estamos imitando a los saduceos, estamos imitando a los más vil del mundo. Dios quiere hijos que se encaminen en la verdad de Dios. Dios quiere hijos que den testimonio de Él con su vida. Tú yendo de aquí para allá y en curvita, no. Ancha es la puerta a la perdición y estrecha la que te lleva a la salvación. Y si es estrecha no puedes tener tiempo para los lados, tienes que caminar derecho. Tú decides hoy tú decides, hoy yo te traigo un llamado. Si tú crees que le has fallado a Dios, si tú crees que no estás caminando en Dios, ven a Cristo, ven a mí. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y yo te digo, llama a mi número 413-799-2249 y el Señor me dirá cómo hacer contigo. Oraremos por ti. Si necesitas reconciliarte, oraremos por ti. Si quieres aceptar al Señor, oraremos por ti. Si necesitas encaminarte en Cristo, pero ya el tiempo está cerca. La iglesia no está para empezarse a preparar. La iglesia tiene que vivir preparada. Y si tú llegas hoy, tienes que mañana empezar a caminar como es, porque el tiempo apremia y Cristo viene. Y un poco de masa leuda, un poco de levadura leuda toda la masa. No te creas que con levadura vas para el cielo. La masa tiene que ser sin levadura para preparar los panes de sacrificio a Cristo Jesús. Se dice que en el sacrificio se daba el cordero y 2 panes sin levadura. ¿Quién es el cordero de nosotros? Cristo, que ya fue sacrificado. Faltamos nosotros como pan de vida, como panes sin levadura de ser sacrificado para Él. Porque vendrán tiempos donde nos van a perseguir, nos van a aborrecer. ¿Y qué? ¿Y qué? Que nos vituperen. ¿Y qué? Padecer por Cristo. Porque aquel que ame su vida la perderá. Y aquel que pierda su vida por Cristo la tendrá. Yo prefiero perderla en el Evangelio que perderla en el mundo. Porque el que se constituye mundo no va con Dios. Tenemos que venir al lavamiento de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Judas del 20 al 21, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo en ese primer versículo? El versículo que leímos, ¿qué es lo que dice? Que oremos de ser hallado, ¿qué? De ser hallado digno. Dice, verá pues en todo tiempo orando que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a llevar a todo el mundo. Mateo 7, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él le declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Te estoy diciendo que Satanás puede ponerte a traer palabras erróneas. Satanás puede hacerte que tienes el Espíritu Santo, el Espíritu, porque el Espíritu Santo es solo uno y es de Dios. Satanás te puede poner a hacer que hable Rambo mata la bazooka, al hablar lengua. Satanás te puede hacer que tú hagas un milagro. Satanás puede bendecirte, pero no puede hacer lo que Dios hace. Darte la vida eterna y alabar a Dios como Dios quiere. ¿Sabes qué? No solo por creer será salvo. Dice que los demonios creen y le temen a Dios, pero no hacen su voluntad. Creen y le temen y tiemblan, pero no hacen su voluntad. Entonces tú dices que vas para el cielo encaminado en un mundo de pecado, encaminando en una doble vida con una careta puesta. ¿Tú crees que lo que tú estás haciendo en el altar, que te trepas disfrazado, que te trepas a llevar doctrinas locas, que te trepas en el altar a llevar cosas paganas que no son de Dios, ni para el agrado de Dios? Dios rasgó el velo
para que nosotros pudiéramos entrar a ese altar, para que pudiéramos entrar a ese lugar santísimo. Pero si es santísimo, tenemos que entrar en la hermosura de la santidad. Una santidad que solo se busca bajo el sometimiento y la voluntad de Dios. Una santidad que solo la obtenemos de Jehová. Levíticos 11:44 dice que Él es el que nos santifica. Y si Él es el que nos santifica, ¿cómo? Nos santifica en el lavamiento de Cristo Jesús y sellado por el Espíritu Santo y nos guía. Pero tú recibes el Espíritu Santo hoy, mañana estás hablando malo y te crees que todavía andas en el Espíritu. Tú recibes el Espíritu Santo hoy, mañana estás haciendo lo de la carne otra vez, te crees que tienes el Espíritu y no te arrepientes. Y si no hay arrepentimiento, no hay redención. Y sin redención tampoco verás al Señor. Esperamos un arrebatamiento en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes serán los arrebatados? Todo el mundo, no. Solo la iglesia que se haya libre de pecado. Él dice, viene por una iglesia una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. No, porque es que Él viene a buscar un remanente y después no. Él viene a buscar una sola iglesia. La iglesia universal de Cristo Jesús. Y si tú no te vas en ese levantamiento y te quedaste, te perdiste. Puedes orar, dice, yo estaba oyendo un testimonio de una hermana que fue al infierno. Y dice que fue allí y vio al frente un hermano de la iglesia, el cual ayunaba, el cual oraba, el cual vigilaba, ofrendaba y diezmaba. Y le dice al Señor, Señor, ¿por qué Él está aquí? Señor, ¿por qué Él está aquí? Si él hace tu voluntad. Si Él hace tu... Perdón, que la gente me escribe. Si Él hace tu voluntad y Él está aquí. Sí, decía Él hacer todo, pero dejó una raíz de amargura dentro, la cual lo llevó a odiar a una persona. Y todo el que es nacido de Dios sabe amar y no odiar. Una sencillez te puede arrancar la salvación. Dice Efesios 5, 14, 17, mira esto. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira, sino como sabios, porque los días son malos, por tanto no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para con sus hijos? Que se encaminen en la palabra, que se encaminen en su voluntad, que se encaminen en los 10 mandamientos, que vengan de muerte a vida, que salgan ya de las tinieblas. Porque todo el que tiene parte con Dios no anda en las tinieblas. Dice que somos luminarias. Y si somos luminarias, que somos luz en la oscuridad. Reflejamos la luz de Cristo. Y para reflejarle la luz de Cristo, tenemos que tener el Espíritu Santo, que es el que alumbra por dentro de nosotros. Pero tú eres una luminaria apagada. Es una luminaria flachante, que hoy te sometes y mañana no. Y tanto prender y apagar un día de esto, se te va a fundir el foco y te vas a perder. Dice que el infierno fue hecho para Satanás, el anticristo, el hombre de perdición, que no fue hecho para el hombre. Pero cuando el hombre pecó, se añadió a la lista. Tú decides si vas al infierno o no Dios. Porque tú tienes el libre albedrío y puedes venir a Cristo Jesús y librar tu muerte eterna. Tú puedes librarte del infierno. Pero te gusta más el pecado, te gusta la carne, te gusta la calle, te gusta el jón, te gusta todo. A mí me gustaba, por eso te lo digo. Y me atraía, y me atraía la carne. No, porque mira, hermano, yo le temo al Señor. Mire, embustero, usted no le teme al Señor. Aquellos que le temen al Señor vienen a hacer su voluntad. Vienen a hacer su voluntad. Y el que hace la voluntad se encamina en la perfecta ley del Señor. Mira tú que duermes, dice.
Por lo cual dice, despierta tú que duermes. ¿Por qué duermes? Las iglesias están dormidas. Ya no se lleva la palabra como es. Porque el hermanito se siente juzgado. Porque el hermanito se siente mal. Jesús dijo en Juan 12. Juan 12, 44. Vamos a leerlo. Lo cito 30.000 veces y 30.000 veces lo voy a citar para que aprendan. Para que aprendan y dejen el blandengue y el miedo de predicar. Dice Juan 12, 47, 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Yo te traigo palabra de salvación porque es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Pero ¿qué dice el 48? Mira lo que dice pendiente. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No somos salvos por obra, no somos salvos por... Pero nos pagarán a cada uno por nuestras obras. Dice que los mandamientos fueron creados para enseñarte en qué estaban malos. ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley de Dios. Muchos se creen que el pecado es perdonado porque dice una parte que hay pecados de muerte. No, ya no hay pecado ni grande ni chiquito. El pecado es pecado y te vas a perder en el pecado. ¿Verdad? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? Dice Proverbio, que es el temor a Dios. Decimos ser sabios, pero no le tememos a Dios. Porque Jehová dijo, por cuanto todos pecaron están destituidos. Y la paga del pecado es la muerte. No te creas que porque Cristo... No te creas porque Cristo vino a morir por los pecados del mundo. Y murió por los pecados de todos. Sí, Cristo murió por los pecados de todos. Pero tienes que venir al lavamiento de sangre para que tus pecados sean perdonados. Y arrepentirte. Me gusta este versículo y te lo voy a leer. Y vuelvo y te lo digo, te lo he leído 30.000 veces. Pero es que yo creo que las personas vayan entendiendo. Mira, dice... No vamos a leer el 16. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras, el pecado de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo bueno, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, perdona. ¿Por qué? Porque aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se constituye pecador. Buscar el juicio. ¿Cuál juicio? ¿Yo hacer todo por mí? No. Buscar el juicio es esperar la voluntad de Dios, orar a Dios y que Dios haga juicio con su eso. Restituir al agraviado. ¿Qué es restituir al agraviado? El agraviado es aquel que se le ha dañado con nuestra palabra, se le ha hecho cosas. Tú no quieres buscar al agraviado hoy. Tú quieres hacer lo que te da la gana. Ofendí, hice lo que me da la gana y sigo caminando. No, pues dice que si vas a llevar la ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra tuya, no tú contra tu hermano tiene algo contra ti, vaya si le pidas perdón. Pero no te importa hacer la voluntad de Dios, te importa hacer la tuya, porque cuando Él me pida perdón, yo le pido. Y si viene el Señor y estás así, te quedas. Hacer justicia al huérfano y amparar a las viudas. ¿Qué es hacer la justicia? La justicia es caminar bajo la rectitud. Déjame buscarlo, aquí está. Yo tengo todo aquí porque a mí me gusta. Ok. La misericordia. Rectitud de conducta que se ajusta a la condición de una relación determinada. Si yo le voy a hacer justicia a un huérfano o a una viuda, como dice, tengo que ajustarme a la condición del que yo sé que él no ha comido, tengo que darle de comer. Yo sé que necesita ropa, tengo que darle ropa. Yo sé que él necesita amor, tengo que darle amor. Pero queremos hacerle justicia al huérfano, viviendo de lo que el otro da para uno darle si le sobra, ¿no? Y eso no es así, ¿verdad? Dice, venid luego, después de todo eso, venid luego, dice Jehová, y va a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán blanquecidos, si fueran como el carmesí, vendrán a ser vendrán a ser como la blanca lana.
Oh, hermano, diatre, qué palo he cogido ahí, yo también. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, Señor, pero ¿para qué tú me mandas allá si ese muchacho tiene quien lo ayude? Porque yo quiero que tú lo ayudes, hijo mío. Mateo 25 dice, voy a traerle esto para que entienda lo que quiere decir ahí. La justicia al huérfano y a la viuda, ¿verdad? Mateo 25 dice, 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, mira, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Qué quiere ser tu oveja o cabrito? Y dice, entonces el rey dirá a sus ovejas, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Pero por qué? Bien fácil. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vimos? Y él le respondió, le dirá, de cierto os digo que cuando hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Yo les dije que los hermanos en Cristo son los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Los que están afuera son almas de salvación. Espero que vayan entendiendo eso. No estoy tirando ni... Quiero que entiendan que fuera de la voluntad de Dios son almas de salvación. Hermanos en Cristo somos los que nos encaminamos bajo la voluntad, ¿verdad? Entonces, vemos una persona dentro de la iglesia que necesita al coge welfare. Ay, el coge... Mira, hermano, Dios no te está preguntando eso. Dios te está diciendo que lo ayude. Y no te estoy diciendo que dejes de hacer lo que tienes que hacer, porque ¿quién es el prójimo? El prójimo es aquel que no conocemos y tenemos que ayudar. Lo dice la palabra y lo dice todos los diccionarios. Dice que el prójimo es el que no conocemos. ¿Quién ayudó al prójimo en la historia del samaritano? ¿Quién fue el buen samaritano? Una persona que no conoció, una persona que no conocía ni como uno dice el evangelio. Pues pasaron sacerdotes, pasaron de esto y no hicieron nada. Eso es ayudar al prójimo. Dice que andemos con diligencia. Dice Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él, arraigados. Un poquito de problema, pero aquí seguimos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Porque cuando lleva la palabra de Dios, seguimos. Que se va. Santo, bello y misericordioso, ¿verdad, hermano? Estamos aquí confrontando un poquito de problemas, ya estamos terminando, ¿verdad? Dice, portaos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? ¿Cómo tú lo recibes? Por fe, por amor, porque por misericordia Él nos hace hijos, pero ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo tú recibes al Señor? Yo recibí al Señor porque yo iba a la iglesia y creció un amor tan y tan grande de mí para el Señor que yo entendí que no podía vivir sin Él ya, ¿verdad? Y por amor lo recibí. Entonces yo creo que yo, si ando en amor, creo yo. Pero mira lo que dice, no es lo que yo digo, es lo que dice aquí. Arraigados y sobreedificados en él. Edifico porque Cristo es la peña de rey. Dice que el que edifica su casa sobre la arena, viene tormenta, pero dice que el que edifica su casa bajo la simiente, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Confirmad la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Yo recibí a Jesucristo por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque yo no merecía esta salvación. La gracia me hace ver pecador. Y como Dios me ve pecador, me da la gracia. Me da a través de esa condición de pecador la salvación inmerecida. Yo recibí a Cristo por gracia, inmerecidamente. Pero yo tengo que andar cuidando mi salvación como que es inmerecida y puedo perderla. ¿Verdad? 1 Timoteo 4, 13, 16 dice:
Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos, ¿verdad? Con la imposición de las manos del presbítero, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No, hermano, por decir. Les pido disculpas, ¿verdad? Permanece en ella, ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifestado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Hermano, ¿estamos preparados para la venida del Señor o solo disimulamos? 1000 doctrinas, 30,000 palabras diferentes, 60,000 pastores, 10,000 profetas, 50,000, estoy hablando por decir números, pero un solo Dios y una sola doctrina que es en Cristo Jesús. Cuando nos encaminamos en Dios, aprendemos que la doctrina que tenemos que seguir es la que trajo su Hijo Jesús. Una doctrina que, basada en la misericordia y el amor, no dejó de amonestar y enseñar la verdad. No le tuvo miedo de hablar con autoridad la verdad. No cambió palabra alguna porque dice, no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Abrogar, perdón, quiere decir cambiarla. ¿Por qué no vino a abrogar la ley? Porque vino a cumplir la ley. La ley hacía al pecador digno de muerte. Cristo murió por el pecado. Los profetas, tanto como Isaías y Jeremías, decía, como cordero inmolado fue llevado al matadero e inmutó y no profirió palabra alguna. Jeremías dice que tuvo suerte entre los pecadores, pero fue enterrado entre los ricos y vivificado entre los grandes. Cristo murió entre dos pecadores, enterrado en una tumba de José, un hombre de dinero, y vivificado por el Espíritu Santo y llevado al cielo para estar entre grandes, que es Cristo, que es Jehová, Espíritu y Hijo. Entonces tú me dices que tan sacrificio tan grande que hizo Jesucristo y tú no te atreves a llevar la palabra como es. Ay, porque se me van los feligreses, que se vayan. Que se vayan. Dios tomará la sangre de una oveja perdida si eres tú quien la lastima. Pero si tú hablas palabra de Dios y esa oveja se va, a ti no se te va a tomar esa sangre. Porque tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Tú te crees santo y no andas en santidad. Tú te crees religioso y no refrenas su lengua. Tú te crees grande y eres un niño pequeño en Cristo. Dios está a la vuelta de la esquina y te vas a quedar. Te vas a quedar. Hoy el tema se titulaba, el tema que el Señor me dio decía, estamos preparados para la venida del Señor o solo disimulamos. Hoy vamos a orar ya mismo, no oramos al principio, porque me gusta empezar la palabra, cosa que, un error que no oré, pero Dios sabe que toda la palabra que se habló aquí la trajo Él, porque no hablo por boca propia. No me atrevo a hablar por boca propia. ¿Por qué? Porque el hablar por boca propia mía me hace necio e inmerecedor de Dios. Hablar la palabra por boca propia mía me hace ver como un anatema. Porque anatema es aquel que no habla lo que Dios dice. Yo estoy aquí para corregir,
para que a través de la palabra las personas vengan a Cristo. Cristo está a la vuelta de la esquina, hermano. Dios no retarda su promesa. Lo que pasa es que espera que Dios no retarda su promesa. Solo espera que sus hijos vuelvan a casa. Solo espera por ti y por mí que nos volvamos de ese pecado escondido que tenemos y volvamos a Cristo. Mi esposa me dice, ¿por qué tú te incluyes cuando hablas? Me gusta incluirme para que no crean que me creo mejor que nadie. Porque mi condición de carne me puede hacer pecaminoso en cualquier momento. Yo me encamino bajo la voluntad de Dios, pero me puede hacer pecaminoso porque es que yo no soy Dios. El que crea que no puede caer en el pecado está en un error grande. Este es un pecado muy grande, muy grande. Porque esto es un pecado muy grande porque ya Dios viene pronto. Dios viene a buscar su pueblo y el que no esté preparado se queda. Esto no es que si queremos, esto es que si no es que si. Me da tristeza ver cómo mucha gente engaña. Cómo mucha gente utiliza la palabra para crear confusión en el pueblo, para crear confusión ante muchos hermanos que se están perdiendo. Estoy allá y acá, pero me gusta más acá, porque acá estoy hablando al Señor. Hermanos, Dios nos ama. Dios espera porque venga un pueblo Dios espera por un pueblo que venga a la santidad de su camino, a la santidad de Dios. Mira, hermano, vamos a hablar una cosa bien, y esto lo voy a hablar por último, ¿verdad? Porque cuando venimos al Señor, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados con un Espíritu Santo que no puede ser contristado. Un Espíritu que nos ama y nos quiere. Un Espíritu que nos busca, un Espíritu que nos vivifica, un Espíritu que nos justifica, un Espíritu que nos trae de vida y muerte. Cuando estamos al Señor sabemos que el que nos cambia es el Espíritu poco a poco. Yo sí acepto que el Espíritu nos cambia poco a poco. Pero si tú no pegas a dejar las cosas del mundo, ¿cómo el Espíritu va a cambiarte? Hay que el Espíritu haga. Esto es una combinación. Espíritu, cuerpo y alma. Los tres tienen que empezar a buscar al Señor como es para que haya un cambio. Muchos dirán, ¡ay, que el alma! Espíritu, cuerpo y alma tienen que empezar a cambiar. Porque si no lo hacen conjuntamente, lo que puede haber es una perdición. Se pierden miles y millares y millares. Dice que serán miles, serán como arena en el desierto los que se pierdan. Igual que los que se salvan, pero más los que se pierdan. Yo te digo hoy, ven a Cristo. Cristo te ama. Cristo te necesita. Y Cristo te está buscando. Y la necesidad de Cristo es para que tú vengas al pecado, porque Cristo no necesita que tú lleves la palabra, ni yo. Cristo no necesita que tú seas salvo. Tú tienes que necesitar a Cristo para ser salvo. Yo digo que Cristo te necesita y a veces es erróneo. A veces es erróneo. Cristo lo que necesita son verdaderos adoradores, verdaderos buscadores en espíritu, en verdad, hermano. Yo voy a dejar el tema hasta aquí, porque si sigo hablando, a lo mejor daño el mensaje. Prepárate para la venida del Señor. Prepárate que Cristo viene. Prepárate y no te justifiques como que estás bien. Escudriñate, dime, Dios, pásame el escáner. En el cielo todos seremos hermanos y hermanas. No va a haber papi, no va a haber mami. No va a haber esposo, no va a haber esposa. Todos seremos hermanos unos a los otros. Como aquí aunque somos esposos y esposas, somos
hermanos en Cristo, así será allá arriba. No va a haber casamiento, no va a haber necesidad de casarnos, no va a haber necesidad de nada porque tendremos la luz de Cristo que nos brilla. Va a haber alimento en todos lados, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Pero sí le digo al niño, ¿verdad? Que seremos el hermano, la hermana Nancy Ramos, el hermano Carmelo, el hermano, como se llame su niño, pero no seremos más esposo ni esposa, ¿verdad? Yo digo que a veces será triste ver sus familiares que se perdieron, pero creo yo que no nos vamos a conocer como familia, ni vamos a saber de ellos. Pienso yo, no he ido al cielo, pero sí sé que vamos a ser hermanos y hermanas en Cristo. No vamos a ser papi, como mi mamá, como yo decirle a mi mamá, mami, bendición, no, sino vamos a ser hermanos en Cristo. Te digo que también dice que seremos transfigurados en espíritu, creo yo. Y estamos yendo a algo de Gille, si no me equivoco era Gille, que seremos renovados, el espíritu subirá, pero volveremos a tener cuerpo, porque para caminar, porque no sé, ahí no puedo decirlo bien. Gille fue el que dijo eso. Si estoy mintiendo sería Gille. Hay muchos estudios que hay que buscar. A los niños hay que educarlos. Mire, qué buena pregunta. Instruye al niño desde pequeño, cuando grande no se apartará. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos no quieren instruir sus hijos en el caminar de Cristo. Y aquel que no instruye al niño en el caminar de Cristo se pierde. Aquel que no se instruye, es más fácil que se pierda. He visto hijos de pastores a los 18 años salirse. He visto hijos de personas adictas convertirse a Cristo, es un camino incierto. Pero lo cierto que le digo, que instruya al niño desde pequeño y se apartará del camino. Y no es que le instruyas y tú camines como te dé la gana, es que le instruyas y seas tu ejemplo de lo que tienes que caminar. Porque entonces yo le enseño a mi hijo que no pegue y ando en pecado. ¿Y qué? La juventud de hoy será los cristianos del mañana. Yo sé que Cristo viene y pronto, pero yo creo que no es 1 año, ni 2, ni 3. Todavía falta para que Cristo venga y faltan muchas cosas por cumplirse. Y todavía falta que seamos perseguidos. Aquí no se ha visto ninguna persecución tanto de como matan. Y sabemos que en el viejo mundo se está persiguiendo, por aquí no. Sí, que Dios les guarde, Dios les bendiga. Voy a parar hasta aquí, ¿verdad? Porque si sigo, podemos estar 3 horas hablando. Me gusta la predicación, me gusta llevar la palabra de Dios. Palabra que sale de mi boca es por Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Les voy a poner mi número para el que quiera llamar, mandar mensaje inbox. Le voy a poner el número aquí. Tengo un minuto porque estoy aquí en la computadora poniéndolo. Le voy a poner mi dirección también por si quieren mandar cartas. Como si quieren escribirnos, ¿verdad? Porque me gusta escribir. Si quieren, hay cosas aquí que no se hablan, hay cosas que no se dicen y podemos hablarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Todos seremos hermanos, sí, esa es mi mamá, Carmen M. Cruz. Todos seremos hermanos en Cristo Jesús. Eso fue lo que dije, todos seremos hermanos en Cristo Jesús. Nadie se conocerá como esposo, sino como hermano. Pero también tenemos que ver que nuestros hermanos carnales, muchos quedarán para el fuego eterno porque no han querido caminar en Cristo. Muchos padres, y aunque es triste decirlo, hay que encaminarse en Cristo porque Dios está llamando hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les puse mi número de teléfono, le mandé mi dirección para el que me quiera escribir, pueden escribirnos. Si quieren ayudarnos para el ministerio también, estamos bajo el ministerio ayudando a nuestros prójimos, estamos en las calles llevando comida, ropa y sustento a nuestros prójimos. No nos sostenemos con eso, sino a los deambulantes, porque Dios nos da lo de nosotros aparte. Te pido, ¿verdad?, que nos puedas ayudar. Si quieres, tampoco es una obligación, por ahí están los números, lo que puedas ayudar. Hermano, vamos a orar para ser despedidos, porque voy para la iglesia ya mismo y no me he preparado.
Tengo que afeitarme y todo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque otra vez pudimos hablar tu palabra, porque pudimos ser siervos inútiles en tus brazos, Padre. Te pedimos en el nombre del Señor que seas tú guardándonos para el día irreprensible de tu ira, Padre. Que cada uno de los que estemos aquí, yo hablando y ellos escuchando, que deseamos un común acuerdo para hacernos hijos verdaderos de ti, Padre, encaminándonos en que tú y yo podemos, en que ellos y yo, podemos vivir bajo tu conformidad, Padre. Padre, dice que tenemos un sumo sacerdote que es tu Hijo, que fue tentado en todo en la carne como nosotros, y aún anduvo así no pegó. Quiere decir que nosotros podemos hacerlo, Padre. Te pido que ese niño crezca en entendimiento, Padre. Que ese niño pueda aprender tu palabra y seguir aprendiendo cada día más, Padre. Tú nos mandas a renovar el entendimiento y ese es el momento de renovar el entendimiento cada día más hasta llegar al conocimiento pleno de tu sabiduría, Padre. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado, Padre, que cuides a mi madre que está ahí en el Facebook Live, que cuides a cada uno de los que están en el chat, Padre, y que cuides a aquellos que me hacen mal y me hacen bien, Padre. A los que me hacen bien, bendícelos, y a los que me hacen mal, bendícelos el doble, Padre, para que puedan llegar a tu camino y sea yo el canal para que ellos te conozcan, Padre. Ahora te pido por mis aflicciones, que no tengo ninguna, porque todas te las entrego a ti a diario, Padre. Y aunque sí tengo, pero te las entrego a ti, Padre. Te pido por mi esposo y por todo el mundo, Padre, que todo aquel que esté enfermo, Padre, entienda que tú eres el camino a la sanación del espíritu. Tú eres el camino a la sanación de los pecados, Padre. Porque ¿qué es la enfermedad sino demonios que quieren acabar con nosotros? Pero tú los limpias cada uno cada vez que nos redimimos en tu sangre. Ahora me voy de aquí, mas no de tu presencia, Padre, con la voluntad y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que se prepara, que un pueblo que vive preparado para tu venida, Señor. Dice amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? Y hasta aquí será. Dios bendiga.